¿Les ha pasado que han ido a comer a algún sitio y esa salsa de ese sitio les encantó y vuelven otra vez a ese sitio solo por la salsa? Hoy aquí en Rosita Cocina les vamos a enseñar a hacer una salsa tártara espectacular que bien les puede servir para hacer la salsa de la casa de su negocio. Vamos a freír unos ajos en aceite de oliva a fuego muy bajito. Cuando ya los ajos estén bien blanditos, ya están listos. Necesitamos cebolla cabezona, pepino, zanahoria, pimiento o pimentón, hojitas de perejil, solamente las hojitas sin los tallos, y medio vaso de agua. En este agua vamos a licuar todas las verduras una por una por orden de color de claro a oscuro, y ya les voy a decir por qué. Iniciamos con la cebolla cabezona, que es más blanca, luego sigue el pepino, luego la zanahoria, luego sigue el pimentón y por último vamos a licuar el perejil. El agua la dejamos ahí para licuar la siguiente verdura. Nos quedamos con lo que queda en el colador. Eso es lo que nos interesa para la salsa. Entonces ahora vamos a licuar el pepino, lo vamos a dejar a medio pelar y le vamos a quitar las semillas. Entonces, ¿por qué por orden de color? Uno, porque queremos conservar el color de cada verdura. Si licuamos, por ejemplo, la cebolla con el agua que anteriormente licuamos el pimentón, pues la cebolla va a quedar rosada, o el pepino también va a quedar rosado. Entonces, preferiblemente por orden de claro a oscuro, para que conserven su color y también conservan su sabor. ¿Listo? Y que cada color de cada verdura se note en la salsa, se vean los punticos de anaranjado, los punticos rojitos, verdecitos que lleva la salsa. De esta forma se va a ver más bonita, más gustosa, más provocativa. Sí, no se va a ver ahí como una mayonesa más de color. Entonces vamos dejando lo que queda en el colador, eso es lo que nos interesa. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué no colamos todo al tiempo? ¿Cierto? Sí, sería más fácil y más rápido, pero al final, cuando ustedes vayan a preparar la salsa, no van a usar todas las verduras que colaron, ¿sí? Van a querer resaltar más un sabor que otro. Entonces ustedes van a iniciar agregando un poco de cada una de las verduras, mezclan toda la salsa, pero luego van a probar y van a quiero que me sepa un poco más a cebolla, o un poco más a ajo, o un poco más a perejil. Entonces ustedes le van agregando un poquito más mientras estandarizan el sabor que ustedes quieren tener en la salsa de su negocio o en la salsa de la casa, ¿cierto? Entonces finalmente licuamos el perejil, que sería el más oscuro, y ya tenemos listos todos los ingredientes de nuestra salsa. Aquí ya está, el agua no la vamos a usar. Esto es lo que realmente necesitamos. Esta salsa me la enseñó a hacer una clienta que hace un tiempo tenía, y ella trabajaba en un restaurante de pollo a la broster que era muy famoso aquí, y ella me la enseñó a hacer. Le dije, enséñame a hacer una salsa que valga la pena mostrar en un video. Créanme que es una completa delicia. Ustedes pueden tenerla bien refrigerada en su nevera 8 días perfectamente. Aquí tenemos unos maicitos que vimos en un video. Por favor, no se pierdan el final de este video, que está muy chistoso. Nos pasó un chasco con esto, ensayando esto. Después les vamos a contar, se van a dar cuenta. Cómanse los frescos, no los dejen para comerse los fríos. Aquí tenemos 350 gramos de mayonesa. Vamos a agregar la cantidad de verdura que ustedes quieran. Aquí estamos iniciando con más cebolla y más pimentón que zanahoria y pepino, ¿sí? Menos perejil y ajo, sí, 4 ajos que volvimos así puré con un tenedor. Empezamos a mezclar y ahí es donde ustedes van probando. Si ven los punticos de colorcitos que se ven en la salsa, se ve muy provocativa, llena de verdura, llena de color, se ve más bonita. Aquí le agregamos un poquito más de cada una, pero más cebolla y pimentón que cualquiera de las otras. Listo, agregamos sal, paprika a estos maicitos, cómanselos calientes. Al final del video les mostramos por qué, o mejor cómanse la mazorca entera. Qué sabor tan exquisito. El ajo le da un apoyo a esta salsa increíble, de verdad que sí. Si le quieren agregar un poquito de picante, lo pueden hacer. Vean, esta salsa bien refrigerada en la nevera, en la parte donde más frío le llegue, no en el congelador sino en el refrigerador, les puede durar perfectamente 8 días para su negocio, que obviamente no les va a durar todo eso, porque eso la gente va a volver. Vean, por eso. De verdad que sí, vea, cuando llegamos a un negocio, yo lo primero que hago, a un negocio de hamburguesas, de perros calientes, yo lo primero que hago es probar la salsa tártara. Y si está rica, digo, aquí es. Especial para acompañar comidas rápidas.
Hicimos unos mini pinchos de mazorca que después los vi en un video y dijimos, bueno, vamos a ensayarlos, vamos a probarlos. A ver cómo usted come mazorca en miniatura, así. Cuando usted come mazorca, ¿verdad? No les vamos a decir cómo se hace. Ahorita que me las comí fresquitas, no estaban así. No es la mejor mazorca. Gracias por vernos, déjenos aquí su like, su comentario, nos gusta leer mucho los comentarios de ustedes. Gracias por el apoyo que nos dan. Un abrazo de Rosita Cocina.